El Observatorio Nebrija Presidentex de Transparencia y Responsabilidad Publicitaria, RESPUB, es una iniciativa conjunta de la Universidad Nebrija y Presidentex, creada con el propósito de analizar y evaluar periódicamente y de manera rigurosa y participativa las prácticas publicitarias de las marcas. Este proyecto nace con la vocación de profundizar en la realidad del escenario publicitario, poniendo especial énfasis en aspectos fundamentales como la transparencia, la protección de la privacidad, la coherencia institucional y la responsabilidad social y económica, factores cada vez más determinantes para los consumidores y para todos los agentes implicados en la industria publicitaria. Universidad Nebrija, nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a la presentación del Informe 1, Medios de Comunicación, Índice de Responsabilidad Mediática del Observatorio RESPUB Nebrija Presidentex. Permítanme comenzar agradeciendo sinceramente la presencia de las autoridades académicas de la Universidad Nebrija, de los profesores e investigadores de la Facultad de Comunicación y Artes, así como de los profesionales de los medios, anunciantes, agencias y representantes institucionales que hoy nos acompañan. En el mes de junio presentábamos este observatorio como un espacio concebido para reflexionar, investigar y actuar en torno a un aspecto crucial de nuestra sociedad contemporánea: la responsabilidad de la publicidad y de los medios de comunicación. Hoy damos un paso más al compartir los resultados del primer informe desarrollado dentro de este marco. El estudio que presentamos se inscribe en un ecosistema mediático que vive una transformación profunda. La digitalización, la fragmentación de audiencias, la automatización de la compra publicitaria y la irrupción de grandes plataformas globales han ampliado enormemente las posibilidades de comunicación, pero también han generado nuevos desafíos. Hablamos de desafíos éticos, de confianza y de transparencia, que afectan directamente a la credibilidad de los medios. En los últimos años hemos visto cómo la proliferación de la desinformación, la opacidad en ciertos procesos de compra de espacios publicitarios, la gestión inadecuada de los datos personales o la presencia de contenidos nocivos junto a la publicidad han puesto en cuestión el papel de los medios como garantes del interés público. Al mismo tiempo, han cuestionado la coherencia entre lo que las marcas comunican y los entornos en los que deciden estar presentes. En este contexto, la inversión publicitaria, más allá de una función económica, adquiere un sentido simbólico y social. Invertir en un medio implica respaldar su modelo informativo, sus valores y su impacto en la ciudadanía. Por ello, se hace imprescindible contar con una herramienta rigurosa, comparable y verificable que permita evaluar el grado de responsabilidad mediática y orientar decisiones de inversión más alineadas con criterios éticos y de confianza. El Índice de Responsabilidad Mediática, IRM, nace precisamente para dar respuesta a esta necesidad. Se trata de una propuesta pionera en España, que aporta una base empírica sólida para medir cómo los medios gestionan su papel en materia de transparencia, sostenibilidad, ética y relación con el público. Este informe sienta los pilares para construir una base de datos longitudinal que permitirá observar la evolución del sistema mediático, evaluar el impacto de nuevas regulaciones y detectar tanto buenas prácticas como riesgos emergentes. Con este marco general, y antes de adentrarnos en los resultados, es muy importante comprender cómo se ha construido este índice y bajo qué criterios se ha desarrollado el estudio. La metodología es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del IRM porque garantiza su rigor, su comparabilidad y su utilidad para los distintos actores del sector. Para explicarnos en detalle este proceso, contamos con la persona que ha liderado este trabajo desde el inicio,
Me complace dar la palabra a Marta Perlado, directora del Observatorio y decana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Nebrija, quien presentará la metodología del estudio. Muchas gracias. Ahora necesito un micrófono. Pues muy buenos días a todos. Ya somos todos amigos prácticamente, porque estuvimos en junio presentando el día 3 de junio, si no me equivoco, el 3 de junio presentando este observatorio y pues hoy por fin ve la luz un informe en el que hemos puesto muchísimo empeño, muchísimo trabajo desde junio hasta ahora, mucho trabajo, como digo yo, mucha masa gris, porque era una responsabilidad claramente, y ya lo dijimos en su momento. Decía antes María que vivimos en un ecosistema complicado donde es necesario aclarar términos, métricas, transparencia, para que los anunciantes de verdad inviertan en espacios seguros. Ese era nuestro objetivo y yo creo que lo hemos conseguido, pero después de toda la presentación seréis vosotros quienes lo juzguen, ¿no? Decía María antes que este era el título del informe, se llama Informe 1, Medios de Comunicación, Índice de Responsabilidad Mediática. Habrá más informes más adelante, pero el primero que hemos querido hacer es este de medios de comunicación y que tiene un indicador pionero, que es el índice de responsabilidad mediática, como ahora veremos. Yo explicaré la metodología, los objetivos de la metodología, y después Paco González, de Presidentex, explicará los resultados, que es quizá lo más importante, aunque la metodología, desde luego, no se entenderán los resultados, como siempre, sin esa metodología, y las conclusiones también las comentará Paco, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que ya nos planteamos al principio y que comentamos en su momento de otra forma, pero que ahora están muy presentes en este informe, que podréis contar con él? Esta es una presentación muy breve, pero que podréis contar con él todos los medios al final de esta presentación, y que estará subido, espero, a la página web. ¿Qué queríamos? Evaluar el grado de responsabilidad, de transparencia y seguridad de los medios en el que los anunciantes van a invertir. Este era el objetivo: responsabilidad, transparencia y seguridad. Los anunciantes tienen que saber dónde invierten en este momento su presupuesto en los medios. Para eso lo que hemos creado, y de forma pionera, como decía María, es el índice de responsabilidad mediática, el IRM, para orientar a los planificadores. Yo, fíjate que hago un paréntesis metodológico, como decía un amigo mío. Yo durante muchos años he dado la clase de planificación de medios en el grado en publicidad, María también, y me encantaba, me gusta, todavía me sigue gustando, ¿no? Pero en ese tiempo, que fueron muchos años, me di cuenta de la importancia de esa figura de los planificadores de medios, que siempre se habla de los creativos y del proceso publicitario, pero pocas veces se habla de la importancia de los planificadores. También está dirigido a ellos ese índice de responsabilidad mediática. Tenemos también 3 objetivos más, digamos, más específicos. El primero, alinear ese índice de responsabilidad mediática con los estándares internacionales, con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza y de confianza. Crear una base de datos anual. Esto lo haremos. Antes me preguntaban de algún medio si esto va a ser únicamente este año, este curso, pero no, lo haremos si podemos, y desde luego si nos da el presupuesto para hacerlo anualmente. Por eso es un observatorio, porque queremos, y este era otro de los objetivos, asegurar pues esa tendencia y evaluar esas tendencias que tendremos a lo largo de los años, ¿no? Y tendremos que garantizar el rigor y la transparencia metodológica. Revisaremos todos los años ese marco teórico y normativo y regulatorio que asegura la fiabilidad de la edición que hemos presentado este año, pero que volveremos a presentar el curso que viene. Vamos con la metodología rápidamente, o no rápidamente, porque no lo sé si lo haremos rápidamente o despacio. Cada día es un quehacer, pero lo que sí es verdad es que
empezamos con el diseño metodológico. Es una metodología mixta que combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Pero antes de entrar en esas fuentes cuantitativas y cualitativas, en esas técnicas, hay que decir claramente que utilizamos fuentes secundarias, no utilizamos fuentes primarias, utilizamos fuentes documentales, pero el tratamiento de esas fuentes secundarias lo hacemos de forma cualitativa, analizando documentos públicos, codificación de contenido, etcétera, y ese tratamiento es cualitativo e igualmente analizamos con técnicas cuantitativas esas fuentes secundarias. No sé si me explico con claridad, ¿no? Transformamos esa documentación después en índices numéricos, normalizándolo para que tenga comparabilidad todos los medios y lo creamos y creamos después ese índice estadístico. Insisto, son fuentes secundarias tratadas con técnicas después cualitativas y cuantitativas. Y sobre ese diseño metodológico lo que hacemos es crear es crear 6 dimensiones que formarán el índice de responsabilidad mediática. Ese índice de responsabilidad mediática está basada en marcos muy reconocidos, como puede ser, por ejemplo, la OCDE, el GRI o Merco. Es decir, que es un índice basado en 6 dimensiones, como ahora veremos, pero nos hemos inspirado, por decirlo de alguna manera, en marcos, que son muchos marcos, los veréis en el informe final, en el informe para medios, que son absolutamente reconocidos en el sector, ¿no? Y en la industria. ¿Cuáles son esas 6 dimensiones que vamos a analizar en cada uno de los medios, como luego veremos en la muestra? Voy a cambiar de mano como luego veremos en la muestra. El primero de ellos es la seguridad de la marca, el brand safety. Es la seguridad de la marca. Los medios son capaces de proporcionar entornos seguros a los anunciantes, entornos que no tengan desinformación, entornos que no proporcionen discursos que puedan dañar a la audiencia. Esa es la primera dimensión. Es la seguridad de la marca, la seguridad del medio. Queremos que los anunciantes quieren que ese medio sea seguro, que no tenga contenidos que puedan dañar a la audiencia. La segunda dimensión que hemos utilizado para la construcción de ese IRM es la transparencia y medición, algo fundamental. Antes me preguntaban los medios anteriormente, ¿no? La transparencia y medición, todos los medios tienen que tener abiertas sus cifras a auditorías externas y a trazabilidad, y a la trazabilidad tenemos que saber la trazabilidad de la inversión. Cuando se invierte en un medio tenemos que saber que esa inversión va efectivamente a donde ha querido el anunciante que vaya, y eso tiene que ser público. Y las métricas tienen que ser públicas. La privacidad y protección de datos, evidentemente tenemos que saber que la capacidad que tiene el medio para el cumplimiento de la normativa que es pública y que está que lo conoce la industria, que es el tratamiento de datos personales y el respeto a los derechos digitales. Esto es fundamental. Luego veremos cómo no todas las dimensiones ponderan igual, porque no todas tienen la misma importancia, pero esas 6 dimensiones son las que hemos elegido para construir el IRM. La cuarta dimensión sería el control editorial y la gobernanza, que no significa que nos metamos en los contenidos de cada medio, pero sí quién está detrás de esa editorial, cómo se toman las decisiones y qué procesos se utilizan para la toma de decisiones en ese medio. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de control editorial, gobernanza, no en los contenidos, pero sí en los procesos. El quinto sería la responsabilidad corporativa y el ESG. Bueno, aquí hay poco que explicar. La responsabilidad corporativa y esos indicadores de medioambientales, sociales y de gobernanza tienen que estar presentes en los medios de comunicación y así lo recogemos. Y por último, la confianza del público, el nivel de credibilidad, que no es el mismo, lógicamente, en un medio como televisión, y esto lo sabemos todos, o en un medio como, por ejemplo, las redes sociales. Por el momento, estoy segura que cuando tengamos el IRM completamente universalizado o ya lo tengamos en mente todos, pues a lo mejor incluso conseguimos que esa confianza del público cambie en determinados medios y para eso hay mucho que hacer.
En cuanto a la muestra del estudio, no analizamos soportes, lo que analizamos son categorías de medios. ¿Y cómo analizamos esas categorías de medios? A través, y ese es el primer, digamos, criterio que hemos utilizado, a través y pasando por la fuente más importante en inversión, que es InfoAdes, y también Kantar Media. Ahí es donde se concentran y donde sabemos que se pueden concentrar la mayor parte de la inversión publicitaria en España. Son dos fuentes muy reconocidas, absolutamente consensuadas por el sector, y es de dónde sacamos la información. ¿Cuáles son los criterios de inclusión en esos medios que vamos a analizar y en esas plataformas que vamos a analizar? Superar el 1% de cuota de inversión publicitaria. Para estar en el estudio tienen que haber superado esa cuota del 1% de inversión publicitaria o un percentil del 75% en la notoriedad. También tienen que tener auditorías verificables, es decir, que estén en Kantar, en Comscore, en la JD, en el Estudio General de Medios, y que, por supuesto, tengan una información pública suficiente, que haya esa transparencia, que tengan privacidad y gobernanza, que cumplan ese ESG del que hablábamos antes, y también que tengan una trayectoria mínima de 2 años, es decir, los recientes medios, los cabeceras de medios, aunque insisto que no son soportes sino medios, no están incluidos. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Pues lo contrario de los criterios de inclusión: medios que no tengan auditoría, que no tengan certificaciones de ningún tipo, medios que son emergentes, de reciente creación, soportes y medios de especialidad sin impacto social, es decir, que no estén, por ejemplo, en Comscore, Kantar o en cualquier otra fuente que mida la notoriedad, medios locales, autonómicos, o que tengan una inversión marginal. Esos son los criterios de exclusión. Os decía antes que no, y esto está aquí muy claro. Pues no se ve el rojo, yo creo, ¿no? ¿O sí? ¿No? Bueno, pues os lo imagináis en rojo. Lo que aparece abajo. La muestra está compuesta, insisto, por categorías de medios en su conjunto y no por soportes, a excepción de YouTube, que ahora lo comentaremos. Pues mira, sí. Ay, mira, pues el rojo está. Bueno, el rojo está de aquella manera porque no se puede mover, pero bueno, esto es rarísimo, da igual. De acuerdo con su formato y naturaleza comunicativa, ¿con qué medios estamos contando que Kantar, Comscore, etcétera, que InfoAdes nos proporciona ese listado? Medios audiovisuales. Medios audiovisuales, contamos con la televisión, con la radio de cobertura nacional, la televisión lineal, conectada o TTT, con publicidad. Prensa, los diarios generalistas, los económicos, las revistas de información general y los especializados. En medios digitales, InfoAdes, cabeceras de prensa, incluye en los digitales cabeceras de prensa digital, plataformas informativas y portales con actividad publicitaria, plataformas sociales, servicios digitales, insisto, todas estas categorías aparecen en InfoAdes. Redes sociales, buscadores, etcétera. Todas esas categorías del estudio, que es la muestra que estamos utilizando para hacer el observatorio y el índice de responsabilidad mediática, se transforman en una segmentación de 10 medios: televisión, diarios, radio, revistas, cine, exterior, OTT, redes sociales, website y YouTube. ¿Por qué sacamos YouTube? Porque en el ecosistema actual YouTube son muchas cosas. Es una red social, sobre todo es una OTT también, en fin, todo lo que es una excepción a pues al ecosistema que tenemos en este momento, al panorama que tenemos en este momento mediático. Insisto, estos son los medios que estamos analizando. Los medios, no los soportes, los medios que estamos analizando, los 10 medios que estamos analizando. Y recordar que estos 10 medios que estamos analizando lo analizamos en 6 dimensiones. No sé si se explica en esas 6 dimensiones que hemos definido como las dimensiones que pueden proporcionar un índice de responsabilidad mediática fiable y que, pues que tenga sentido para clasificar esos medios como responsables y como transparentes
como responsables publicitariamente, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de análisis para crear ese IRM y para poner nota a cada uno de estos medios, de estas categorías de medios? Lo primero que hacemos es investigar 3 tipos de fuentes, pues las normativas que habitualmente tenemos, las institucionales, todas las yo creo que de todas, no creo que no se nos olvide ninguna, pero todas las instituciones de auditoría, Autocontrol, EGM, Kantar, OJD, etcétera, ¿no? Y las sociales y reputacionales, aquellas que proporcionan a cada uno de los medios o que están valorando a cada uno de los medios pues de forma social y reputacional. Estas son las que estamos utilizando y en esa primera fase hacemos esa recogida y revisión de la información. Después empezamos la codificación en cada una de las categorías. Antes me preguntaban también qué significan estas categorías del 1 al 10. Perdonadme que me ponga en plan profesora, pero no debería, pero lo voy a hacer. De 8 a 10, bien. Bastante bien. Alta responsabilidad mediática, pero sobre todo es una nota que en algunas dimensiones, no en todas porque nadie es perfecto, no hay ni alumno o alumna perfecta, pero sí desde luego tiene una alta responsabilidad mediática y desde luego tiene una buena puntuación en cada una de las dimensiones. Nivel medio de un 5 a un 7,9. 7,9, 7,9, sí. No sé si me ha ido ahora lo del 7,9. Nivel medio, es que odio los decimales, pero es verdad que, claro, porque luego, Paco, siempre tienes la respuesta exacta. Nivel medio de responsabilidad al margen de mejora y después tenemos a los que tienen menos de 5, que no es que hayan suspendido, pero tienen algunos aspectos de mejora que tienen que aplicarse en esa mejora. Siempre decimos los profesores, está bien, pero tienes que mejorar, pues lo mismo. Aquí no se trata de suspender, pero sí de aplicarse en aquellos aspectos de mejora para obtener cada año una puntuación en el observatorio mejor. Luego construimos ese índice global de responsabilidad mediática y lo hacemos aplicando ponderaciones. ¿Por qué? Porque creemos que no todas las dimensiones cuentan igual y porque evidentemente la confianza del público está muy bien, pero creemos que la seguridad del medio, la transparencia de medición pueden tener una mayor ponderación. La privacidad, el control editorial, estas son las 6 dimensiones que comentaba antes, tienen cada una de ellas una ponderación y el índice de responsabilidad mediática es la suma de las notas de cada uno con sus ponderaciones. Esa es la fórmula general que aparece ahí. La validación y revisión del modelo, pues evidentemente después de poner esa nota a cada uno de los medios y a sus dimensiones multiplicado por la ponderación, pasamos a la siguiente fase. Vamos a validar el modelo y a revisar ese modelo. ¿Y con qué lo hacemos? Con aquellos índices que habitualmente en cualquier metodología y en cualquier, sobre todo en cualquier estudio, habitualmente lo hacemos. El análisis de componentes principales, la AFC, el alfa nunca me sale bien, el alfa Combrach, gracias, digo gracias, ya sé que no me habéis corregido, pero lo digo para mí misma. La QMO para la consistencia interna y comparación del IRM con otros indicadores externos. Es decir, que hay una fase no solo de indicación del IRM en cada uno de los medios, sino también, lógicamente, de consenso con un comité metodológico de Nebrija y de Presidentex que lo ha hecho, vamos, me podéis creer o no creer, pero desde luego lo ha hecho con muchísima, con mucho estudio detrás, con mucha investigación, con mucho rigor, que es lo más importante, ¿no? Y después el IRM se actualiza, hay que decir que se actualiza cada año. Insisto que tenemos en cuenta la normativa, las tendencias, las mejoras, los retrocesos e incluso las dimensiones que pueden cambiar conforme cambie nuestro panorama mediático, ¿no? Es decir, que esto no es estático, si no sería absurdo, ¿no? Lo que tenemos es que incorporar los cambios que se producen en la sociedad para poder ir evolucionando en este modelo que hemos diseñado, ¿no? Termino prácticamente con las garantías de coherencia metodológica. Siempre es evidente, se utiliza el mismo año de referencia y hay un registro por cada investigador donde se registra la fuente donde estamos analizando la notoriedad, la seguridad, cada una de las dimensiones que os he comentado, el año, el enlace al documento original para poder
y lo podría revisar o podríamos hacer aquí sí una auditoría para poder ver el rigor con el que se ha hecho cada una de las, de la solución del IRM, un analista responsable. Hay 2 analistas finales que contrastan la información, la fecha de verificación, y todo ello garantiza la transparencia, la auditabilidad y la posibilidad de replicar o revisar el estudio en futuras ediciones, ¿no? Y como decía, hay 2 fuentes independientes. Esto es a grandes rasgos porque la metodología es bastante más, digamos, muy extensa. Hemos hecho todo el equipo un ejercicio de síntesis para que no fuera larguísima esta presentación. Sé que la metodología es muy importante, insisto que esa metodología la vais a tener, hay un QR, si no me equivoco, donde vais a poder ver todo ello en un informe mucho más largo, como cualquiera de los que, de los que hacéis, muchos de los medidores que estáis aquí, pero creemos que esta era una pincelada muy importante para después entender los resultados, que son resultados, que confirman en muchos casos lo que ya sabíamos, pero de una manera mucho más rigurosa y a través de un estudio pionero en nuestro país. Por mi parte, nada más. No voy a estar esta vez en la mesa de debate o de preguntas, pero me podéis preguntar después todo lo que queráis y doy paso a Paco González, de Presidentes, quien va a explicar los resultados. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marta. Gracias a todos por estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, vamos ahora a entrar en lo que seguro que a muchos de vosotros os llama más la atención o tenéis más expectativas por conocer, que son en los resultados. Para no hacer muy tediosa esta parte, ya os ha explicado Marta que son 6 los criterios que estamos analizando. Vamos a ver las puntuaciones uno por uno de cada criterio, pero solo voy a explicar cómo se llega a ellos en el primero, porque si no estaríamos toda la mañana aquí hablando de eso. Pero como también nos ha dicho ella, vais a tener después un informe ejecutivo, un resumen ejecutivo donde estará todo el contenido. ¿Cómo vamos analizando cada uno de estos resultados? Pues primero definimos cuáles son las fuentes a aplicar en cada caso. Las fuentes varían, lógicamente. En este caso estamos en el criterio 1, el de seguridad de marca, y pues se han utilizado aquellas fuentes, son muy exhaustivas, lo veréis cuando tengáis el informe una a una, que esas fuentes pues han sido, yo diría que incluso exageradamente exhaustivas, pero se ha querido, para que el rigor fuese el mínimo académico necesario, yo creo que no estamos en el mínimo, sino casi en máximos, se ha querido ser, pues eso, muy amplio en el análisis de esas fuentes. Fuentes que pueden ser, y de hecho han sido en casi todos los casos, tanto nacionales, es decir, tanto a nivel España, aunque nosotros estamos midiendo esto a nivel España, pero algunos de los medios pues también tienen trascendencia internacional y por eso es importante ver el análisis de estos criterios desde esa otra perspectiva. Por lo tanto, vemos que en las fuentes hay fuentes locales, hay fuentes europeas y fuentes globales. Después se analiza cada uno de estos 10 medios. Insisto que estamos todavía en el criterio número 1, seguridad de marca. Se analiza y se evalúan, es decir, en el caso, siempre están en este mismo orden, televisión, redes sociales, websites, luego vamos a ver los otros, y cada uno de ellos se analiza dentro de ese criterio una serie de esas características y se llega a una conclusión, resumen. En el caso, por ejemplo, el primero, televisión, pues es evidente que analizando todos los datos que tenemos, a través de esas fuentes que hemos visto antes, el entorno es muy seguro y hay una mínima exposición. Pues sí, en las CTVs hay una cierta exposición, por eso no alcanza el 10, sino que se queda en el 9. Con este mismo sistema se van analizando cada uno de ellos. Evidentemente, en redes sociales pasa un poco casi lo contrario. De hecho, es el medio más inseguro en este criterio analizado de seguridad de marca, porque como todos conocemos también, y está refrendado por esas fuentes, pues el riesgo de aparecer en entornos poco positivos, poco seguros para las marcas, pues es alto. Lo mismo se hace con cualquiera de los otros, en este caso los websites, que nosotros venimos a llamar medios híbridos, porque realmente están un poco entre medias de unos y otros. La prensa diaria,
medio también seguro, evidentemente, las revistas, que también lo son. En el caso del cine, también es estamos hablando, insisto, brand safety, criterio 1. Máxima seguridad, porque ahí no hay riesgo prácticamente de que ocurran esas incidencias. La radio, donde también es otro medio seguro, y estos son los 3 últimos con los que llegaríamos a los 10 medios analizados, que son la publicidad exterior, las OTTs y las plataformas de vídeo. Ya que estamos en esta, os quiero hacer 2 comentarios. Plataformas de vídeo lo entendemos como un medio, es el único que dentro de InfoAdex no está calificado como un medio específico. De hecho, yo estoy seguro, y aquí tenemos a Patricia, que seguro que nos puede contar algo sobre eso en el futuro próximo, que eso se acabará separando. Ellos tienen un trabajo ímprobo, porque verdaderamente analizar la parte digital es muy complicada, muy complicada. Ellos han hecho ya un gran esfuerzo en aplicar la parte digital de cada medio precisamente al medio. Ahora os comentaré algo sobre eso. Pero en el caso de las plataformas digitales nos parece que tienen una entidad propia. No están aquí analizados, como lo habréis visto dentro de los medios, un medio que InfoAdex sí que yo creo que por poco tiempo ya sigue clasificándolo como tal, que son los buscadores. Nosotros entendemos que los buscadores no son un medio y que de ser un medio, aparte que están en horas bajas, pero vamos, de ser un medio, no es un medio controlable, sino que debería estar en el otro grupo de InfoAdex que también analiza los medios estimados, no los controlados. Pero vamos, a nosotros nos parecía que esto iba incluso a distorsionar y por eso el medio, el llamado medio buscadores no está aquí. Y sí, como también ha dicho Marta antes, en plataformas de vídeo, en lugar de analizar todas las plataformas de vídeo como un medio conjunto, analizamos YouTube por su particular relevancia. YouTube tiene una personalidad propia muy importante, tiene unas inversiones publicitarias también significativas y por eso nos parecía que es la única excepción que sale de ser un medio general para ser un soporte que prácticamente es un medio. Con respecto a los otros, para que no quede ninguna duda, estamos analizando el medio en su totalidad. Por ejemplo, en exterior no analizamos solo la exterior convencional, digamos, sino que estamos analizando también la digital. Pero lo mismo ocurre con los otros medios. Cuando hablamos de prensa diaria, nosotros lo llamamos diarios por utilizar la misma nomenclatura que utiliza InfoAdex, estamos analizando prensa en papel y prensa digital. Cuando decimos revistas, lo mismo, etcétera, etcétera. Es decir, el medio es el medio con independencia del soporte físico o la tecnología a través de la cual se esté distribuyendo. Con todo eso en su conjunto, nos sale este ranking. Estamos hablando de seguridad de marca. Veréis que no están clasificados aquí, luego en el ranking final sí, no están clasificados por orden de importancia, sino manteniendo, y así lo tenéis también en el informe ejecutivo, el mismo orden que hemos ido analizando medio a medio. Primero televisión, después redes sociales, websites, etc. Vemos claramente ya aquí, y en todos ellos después hay un análisis mucho más profundo que este que vemos, que es solo un súper resumen, es un análisis más profundo de por qué se llega a cada una de estas conclusiones. Aquí resaltamos siempre en cada una de ellas las que son más significativas. Es evidente que hay una brecha enorme, todos lo sospechábamos, nos lo ha recordado Marta hace un momento, pero es que ahora tenemos la evidencia constatada de forma objetiva, ¿no? Hay una brecha enorme, insisto, en el criterio brand safety entre los medios de verdad o medios tradicionales y los medios digitales abiertos. Hay unos medios, los que estamos llamando híbridos, en los que la importancia de lo digital es importante, pero que siguen teniendo una parte de control, y ese control los deja un poco más seguros, como es el caso de los websites, donde la mayoría de esos websites están controlados por el propietario, por el publisher de ese website, y por lo tanto tiene un nivel, lógicamente, de seguridad mucho mayor que en el caso de redes sociales, donde la seguridad es muy, muy baja porque es el usuario, o sea, los UGTs famosos, ¿no? Son los usuarios los que generan el contenido, ¿no? Entonces, al ser el usuario el que genera el contenido y encima haber desaparecido prácticamente de todas las redes sociales los que velaban un poco por esa seguridad, pues aumenta el riesgo. Por lo tanto, este sería el resultado del criterio Brand Safety, que es uno de los dos que puntúan más, como también nos ha explicado antes Marta.
El segundo, ya no hago ese otro análisis, como os he dicho antes, para no perder tiempo, pero está hecho en el informe ejecutivo. El segundo es transparencia y medición, que es el segundo también que puntúa alto, el segundo que tiene una valoración más alta. Bueno, pues lo mismo, la transparencia, que es un indicador clave de legitimidad, de confianza, está basada en la independencia de las métricas, básicamente, ¿no? Entonces, aquellos medios que tienen unas auditorías externas, unas métricas independientes, pues lógicamente salen con una puntuación mayor que aquellos otros que se miden a sí mismos, ¿eh? Esto parece una obviedad, pero se repite por todas partes y está contrastado en muchos sitios. Así, redes sociales y YouTube efectivamente son los que ocupan las posiciones más bajas porque se resisten, como todos bien sabemos, a aceptar unas métricas independientes que puedan valorar todo ello. Sin embargo, en los medios tradicionales, pues prácticamente todos alcanzan unas notas altas porque todos ellos están auditados por terceros y además lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo y participan y colaboran no solo, digamos, de forma profesional, sino también económica, en que la validez de esas fuentes sea eficaz. El tercer criterio, la privacidad y protección de datos, está ya en ese segundo grupo de, digamos, en el que puntúa un poco menos que los dos primeros, pero, lógicamente, las otras 4 variables en los criterios puntúan por igual. La primera de ellas, de esas 4, es la privacidad y protección de datos. Pues aquí básicamente depende de la aplicación de la normativa externa. Aquí hay una normativa que tanto a nivel europeo, en el caso nuestro, como nacional, hay medios que aplican y medios que no aplican. Pues es obvio que estos resultados pues, son muy homogéneos. Es decir, prácticamente todos los medios, hay alguno, pues como el medio híbrido con las websites, que está un poco en tierra de nadie y por eso tiene una puntuación un poco más baja, pero los medios de verdad, los medios auténticos, los de toda la vida, pues están sujetos a esa normativa estricta y la cumplen religiosamente. Y si alguno no la cumple en algún momento, sufre una sanción inmediata y corrige. Mientras que hay básicamente 2 medios de los analizados en el estudio, las redes sociales y YouTube, que no están sujetos a esa normativa. El cuarto criterio, el control editorial y la gobernanza, de alguna manera tiene una implicación muy importante también en lo que vamos a ver después, es decir, en la confianza que genera en el público, ¿no? Pues es fácil de darse cuenta que realmente estos medios tradicionales tienen esa gobernanza sólida precisamente por lo anterior, porque tiene una influencia. El hecho de que tú estés sometido, aparte de la propia vocación del medio, o sea, el medio tiene una vocación social que otros medios no tienen, aunque se llamen curiosamente redes sociales, ellos no tienen vocación de medios, sino que se nutren de lo que sus audiencias les están dando. Ellos no, ellos, los medios convencionales, son los que crean, valoran, editan sus contenidos y los exponen hacia el exterior. Por eso, esa gobernanza sólida, esa credibilidad editorial y esa alineación con estándares democráticos, pues lógicamente puntúan muchísimo más alto. Insisto en que cada una de ellas, aquí no lo estáis viendo, pero hay un análisis de fuentes muy exhaustivo y después se analizan cada uno de sus criterios medio a medio, como lo hemos visto en el primero, en el de Brand Safety. Una vez más, redes sociales y YouTube aparecen en los puestos más bajos y además a gran distancia, en este caso es obvio, a gran distancia de todos los demás medios, porque realmente los demás medios sí que tienen un estricto control editorial y buena gobernanza. Este es un aspecto nuevo, digamos, el de la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad. Los medios también tienen un impacto ecológico importante, y lo tienen muchas veces de forma desconocida. Hay muchos espectadores o muchas audiencias que desconocen el impacto en sostenibilidad que tienen determinados medios, incluso algunos que no están analizados aquí, porque no se puede considerar todavía, aunque algún día aparecerá,
un medio como la inteligencia artificial, que tiene unas repercusiones de sostenibilidad muy notables y bastante negativas, por cierto, ¿no? Pero, sin embargo, esto es algo que está íntimamente ligado a la responsabilidad de un medio. Luego, en las conclusiones, hablaremos un poco de esto, pero me parece fundamental el tener en cuenta que cuando un medio está hablando de responsabilidad, y aquí estamos todavía, no hablamos de anunciantes, estamos hablando solo de medios. Cuando un medio habla de responsabilidad, tiene que ser responsable con todo, con sus audiencias, tiene que ser leal con su competencia, pero también tiene que ser responsable con aspectos ecológicos. Bueno, es verdad que aquí hemos apreciado, a través de los análisis que se han hecho de las fuentes, que las redes sociales y en particular YouTube o la casa madre de YouTube, Alphabet, están haciendo un esfuerzo en mejorar, porque era verdaderamente dramático en sus principios, pero están haciendo ese esfuerzo y ese esfuerzo, tras analizarlo, pues se reconoce aquí, y aunque lógicamente todavía están alejadas de los niveles de responsabilidad de otros medios, pero sí apreciamos que aquí puntúa mejor que puntúan en las otras variables que veíamos. Y por último, pues uno que cada vez está adquiriendo, un criterio que cada vez está adquiriendo más importancia en la sociedad. Y es también consecuencia de la falta de control, muchas veces editorial, pues es la confianza del público, la confianza de las audiencias. Es decir, en mi opinión personal, esto va a tener una consecuencia evidente y la va a tener pronto esa consecuencia, porque está creciendo esa insatisfacción, esa preocupación a nivel social, y ya no solo de individuos sueltos o de colectivos determinados, sino yo diría que muy generalizada y además a nivel internacional con respecto a la seguridad de ese medio, en este caso ya no para la marca, como en el punto número 1, el brand safety, sino en este caso es para la seguridad de la propia audiencia, del propio individuo. Es decir, esa confianza, lógicamente, es vulnerable, y esa vulnerabilidad la vemos claramente aquí. Aquí ya no todos puntúan igual de alto, ni siquiera todos los medios convencionales, es decir, hay diferencias en lo que apreciamos, pero sigue siendo claramente, además, digamos, una duplicidad de muchos de los criterios anteriores. No en todos los casos. Hay medios como la televisión, como la radio, que aquí en este caso claramente están por encima de los otros, y algunos otros medios en donde la confianza del público no es tan notable. Probablemente sea porque hay medios, como el caso de revistas y diarios, donde están compuestos por muchísimos soportes, mientras que hay otros medios, la televisión y la radio, que son pocos los soportes que los componen, y lógicamente esa confianza es más fácil tenerla cuando tú tienes un medio, un soporte en este caso habitual al que acudes. Cuando el panorama es muy amplio, se puede resquebrajar un poco más esa confianza porque ya dudas de si uno dice una cosa y otro dice otra. Pero aún así, y lo vemos claramente en ese ranking, siguen estando muy por encima esos medios tradicionales porque tienen la confianza del público y siguen siendo, además no solo en España, esto sí que es algo que nos ha llamado mucho la atención, que en todas las fuentes internacionales los resultados son iguales. O sea, es decir, hay una gran preocupación por la falta de confianza del público en determinados medios. Bueno, ¿qué pasa? Pues una vez que ya tenemos analizados estos seis criterios y han sido ponderados adecuadamente con la fórmula que nos explicaba Marta, pues tenemos el cuadro final. Este cuadro final, que este sí está ordenado de mayor a menor, en el que vemos el medio, aquí están todos los medios, y cada uno de esos 6 criterios que hemos comentado antes. La seguridad de marca, la transparencia y la métrica, la privacidad, la buena gobernanza, los criterios ecológicos, sociales y de buena gobernanza, y la confianza del público. Sí, me voy a poner un ladito para que todos los que queréis hacer fotos las podéis hacer con tranquilidad, pero lo vais a tener todo, no os preocupéis, porque vais a recibir no solo una nota de prensa, que la recibiréis hoy mismo, donde está todo esto bien resumido, sino después tendréis el acceso a ese resumen ejecutivo. Las consecuencias son evidentes. Nosotros los hemos agrupado en 3, pero cada uno podría hacer una agrupación en función de su propio criterio. Es evidente que por encima del 8, decíamos antes que aquellos que estamos siempre en una escala del 0 al 10, aquellos que están por encima de 8 están bien,
podemos considerarlos que todos ellos tienen una responsabilidad alta. Cierto es, y esto ya es una opinión personal, que una décima arriba, una décima abajo no es determinante. O sea, lo importante aquí es saber dónde estamos y luego, como muy bien nos decía la directora del observatorio, veremos esa evolución, porque esto no es una foto fija para quedarse así, esta es una foto que estamos seguros que va a evolucionar con el paso de los años y será muy importante precisamente observar, por eso somos un observatorio, esa evolución. Pero es flagrante cómo las redes sociales, de una forma reiterativa, en cada uno de esos 6 criterios, que son criterios universales, yo creo que es la más baja en todos. Puede que en alguno me esté equivocando, pero mi percepción es que es la más baja en todos ellos y, lógicamente, está al final del ranking. YouTube, que, como insisto, en algún aspecto, como en el de ESG, ha mejorado, sigue estando en la parte inferior y, por lo tanto, lo tenemos que calificar como responsabilidad baja. Y tenemos otros medios. Luego yo quiero hacer, lo dejo para la mesa redonda, quiero hacer una apreciación personal, off the record, de algo relacionado con la confianza en algunos medios, pero lo dejo para después. Como decía, no me acuerdo quién era, ¿no? Eso no lo diremos ahora, después de la publicidad. Vale. Este cuadro para nosotros es el objetivo que teníamos al principio y estamos muy satisfechos de haber podido llegar a él de una forma rigurosa, de una forma muy seria, con el apoyo que luego veremos de investigadores que se lo han tomado muy a pecho y que han hecho una labor extraordinaria. Para nosotros, de verdad, es un resultado magnífico y queremos ver cómo evoluciona en los próximos años. Conclusiones. Yo aquí quiero resumir las conclusiones en una diapositiva y luego también quiero hacer algunas consideraciones generales. Pero vamos primero con las conclusiones, que básicamente son las que ya hemos visto, pero para tenerlas de una forma más gráfica, ¿no? La primera es que es evidente que la televisión lidera el ranking como el medio más responsable. Hay un equilibrio en prácticamente todas las variables. Este dato nos parece que es de particular relevancia. El segundo, que lo hemos comentado hace un momento, es que las redes sociales y YouTube presentan de una forma obvia, de una forma notoria, el mayor déficit de responsabilidad y de transparencia, que son las dos cosas que nosotros medimos. Están muy afectadas, sobre todo por 2 características. Primera, esa falta de ese riesgo de desinformación, vamos a decirlo así, falta de control editorial, evidente, que tiene como consecuencia una baja credibilidad, y luego esa opacidad en las métricas que desde el punto de vista publicitario, es decir, desde el punto de vista del anunciante, lo que he dicho antes es más preocupante para las audiencias, esto es verdaderamente preocupante, o debería serlo, para los anunciantes, porque la falta de claridad, de transparencia en las métricas debería ser una condición casi sine qua non para descartar ese medio en un plan. Es verdad, y este es el tercer punto de las conclusiones, que decimos que diarios, radio y revistas están casi al mismo nivel que televisión, por lo tanto son medios de máxima confianza también y por lo tanto de máxima responsabilidad. Lógicamente tienen una vinculación muy importante con organismos o con asociaciones de regulación y lo cumplen de forma muy rigurosa y esa tradición periodística, lógicamente, es la que apoya pues, la seguridad del control editorial. Medios híbridos digitales, que aquí no sabemos muy bien cómo llamarlos, y OTTs, que realmente pues, están dentro de ese batiburrillo. Yo cada vez que veo esto sufro por vosotros, Patricia, porque digo, ¿cómo se volverán locos, ¿no? en Infoades con ese trabajo tan magnífico que hacen y lo difícil que es, porque son miles, ¿no? Miles y miles de soportes a analizar. Bueno, pues sí, es un segmento en transición, así lo definimos nosotros, porque lógicamente tiene algunas cualidades positivas de los medios convencionales, las OTTs es un caso evidente. Ahora están también en un momento de transición, aparte de que hay muchas fusiones entre ellas y va a haber muchas más, pues están aplicando publicidad cuando antes no la tenían muchas de ellas. Entonces, es un momento de cambio que seguramente lo veremos en las próximas ediciones pues, moviéndose, ¿no? en el ranking. Y el punto número 5
es que prácticamente la confianza del público es casi la síntesis de lo que pasa en todos los demás criterios. Realmente es así. O sea, las audiencias no son tontas. Las audiencias, el público demuestra aquí un conocimiento intuitivo, probablemente, porque no han necesitado hacer este análisis tan profundo y tan riguroso que ha hecho el observatorio para llegar casi a la misma conclusión. Es decir, la confianza está donde debe estar. Ahora, la asignatura pendiente que nos queda es que los anunciantes también compartan esa confianza del público, porque es curioso que el público, que las audiencias tengan la confianza y que los anunciantes, que deberían saber más que el público, dejémoslo ahí, pues parece que no la tienen. Y aquí llega la consideración que quiero hacer, antes de hablar ya para terminar del equipo investigador. En realidad, ¿por qué hemos hecho esto nosotros? ¿Por qué hemos pedido a la Universidad de Nebrija, que nos parecía el socio ideal para desarrollar esto, presidentes, desde luego, bajo ningún concepto lo hubiese podido hacer solo si no hubiese tenido el rigor, el apoyo y la sabiduría de una organización académica modelo como es la Universidad de Nebrija? Pues yo lo resumo de la siguiente manera, es decir, nosotros creemos que los anunciantes quieren ser responsables. Esto faltaba, nadie lo había hecho. Se ha hablado de responsabilidad en otros aspectos, pero nosotros, sinceramente, creemos que los anunciantes quieren ser responsables, pero no saben hacerlo, no saben ser responsables. Nadie les ha enseñado, nadie se lo ha dicho qué tienen que hacer para ser responsables. Muchos creen que son responsables, pues no sé, implementando en sus procesos de fabricación pues modelos más sostenibles o siendo mejores con sus empleados o con otros criterios que son todos ellos buenísimos y que son importantes y que deben hacerlos. Pero claro, se enfrentan a un problema gravísimo y es que hay una paradoja. Los anunciantes no son anunciantes, son otra cosa. Los anunciantes son fabricantes de refrescos, son fabricantes de coches, son turoperadores. Es decir, ellos se dedican a otra cosa, no se dedican a anunciar. Entonces hay que ser comprensivo con ellos. Hijos, no os dedicáis a esto, no lo sabéis. Y no ha venido nadie a contárselo. Sí, creamos autocontrol hace 30 años, ¿no, Juan Ramón? Hace 30 años creamos autocontrol y les ayudamos a ser responsables en los contenidos. Autocontrol es un éxito fabuloso a nivel internacional y les hemos ayudado a ser responsables en los contenidos. Se ha avanzado mucho en eso. Pero nadie ha venido a enseñarles a ser responsables en el 90% de su inversión publicitaria, que está aquí, en los medios. Nadie les ha contado que como anunciante, no como fabricante es muy importante tener procesos sostenibles en su fábrica, pero como anunciante es fundamental anunciar con responsabilidad. Y anunciar con responsabilidad significa por lo menos 3 cosas. Veracidad, que ya autocontrol está ayudando mucho en eso. Autenticidad, donde también ayuda autocontrol, pero no es suficiente. Autenticidad significa, y esto ya viene recogido en el Estatuto de la Publicidad del 64, no es nuevo, que la publicidad se identifique como tal. Es decir, eso es mandatorio, eso es obligatorio, eso está recogido en la Ley General de Publicidad y ya estaba, ya digo, en el Estatuto del 64. La publicidad se tiene que identificar como tal. Si no se identifica, es publicidad ilícita, es publicidad ilegal. Bueno, ahora pues se ve que hay muchos que no lo saben, porque están haciendo publicidad sin identificarla como tal. Y la tercera condición, que es tan importante como las otras, es la lealtad. La publicidad tiene que ser leal con sus competidores, por supuesto, pero tiene que ser leal con el público, con los consumidores, con las audiencias a las que se dirige. Sin eso es como un boomerang que se acaba volviendo contra ellos. Pero eso no se lo había dicho nadie. Bueno, pues aquí estamos, la Universidad de Nebrija y presidentes, para contárselo. Si usted, señor anunciante, quiere ser un anunciante responsable, tiene que poner su publicidad en medios que también sean responsables, porque si no, usted será un fabricante responsable, pero no será un anunciante responsable. Un anunciante responsable no es aquel que cuenta en su publicidad lo muy verde que son las energías que utiliza. No, eso es estupendo, magnífico como fabricante. Como anunciante tiene que ejercitar esa responsabilidad en su día a día, en los contenidos de su publicidad y en los medios que utiliza.
Y ya por último, y con esto terminamos, este es el enorme equipo de investigación que ha trabajado, por supuesto bajo la dirección de Marta Perlado, directora del Observatorio y, como sabéis, es la decana también de la facultad, acompañada por María Vergaz. Gracias, María, gracias, Gema, por vuestro trabajo excelente, Gema Barón. Otro equipo que ha apoyado muchísimo y que no voy a nombrarlos a todos, pero que están aquí, aparecen en la pantalla. Por supuesto, Agustín Medina y yo hemos trabajado desde presidentes, y dos investigadores, básicamente Gema Requena de Net Hunting, que está fuera de España en el día de hoy y no puede acompañarnos, ha llevado básicamente el trabajo de campo, toda la parte del trabajo de campo, que ha sido muy notable, muy rigurosa y muy importante, y Eduardo Medina Beitia, que ha hecho una supervisión general del estudio y que, a quien agradecemos muchísimo su participación también. Por supuesto, María Baillo, también como la directora de cátedras y los observatorios en general de Nebrija. Es un equipo muy profesional, un equipo muy serio, un equipo que ha trabajado de maravilla y con el que nos sentimos encantados de haber podido colaborar. Muchas gracias a todos vosotros. Y, perdón, no, gracias. Pero ya, esta es ya la última diapositiva, que la vamos a dejar aquí puesta, porque en ese código QR que tenéis ahí podéis descargaros, todavía hoy no, creo, ¿verdad, María? Pero muy pronto vais a poder descargaros el resumen ejecutivo, donde de una manera mucho más exhaustiva y más detallada, todo lo que os hemos contado Marta y yo lo vais a poder descargar. De todas maneras, hoy vais a recibir una nota de prensa también muy exhaustiva, no es tanto como el estudio, por supuesto, ni como el informe, que vais a poder descargaros, pero todos los principales datos estarán ya en esta nota de prensa. Pero, por favor, guardar ese código QR, porque ahí vais a poder descargaros todo completamente. Muchas gracias, Paco. Paco, quédate aquí conmigo si quieres, porque vamos a dar paso... Fenomenal. Pues nada, damos paso ahora a los integrantes de la mesa redonda, lo que revelan los datos, retos y oportunidades para una comunicación responsable, en la que contamos con Paco, con Eduardo Medina Beitia, experto en medios, Olga Martínez, fundadora y CEO de AIM Global Media, y Emilio Lliteras, director general de UTECA, que van a estar moderados por María Gil, directora de comunicación de la Universidad de Évrija. Adelante, por favor. Sí, ya estamos colocados, Marta, sí. Sí, pero yo la tengo que ver. No, Olga, no te vayas tan atrás, que entonces no te veo. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la facultad, a la cátedra y, por supuesto, a nuestros invitados. Tenemos la oportunidad de recabar ahora mismo una primera valoración de esos datos y tenemos unas voces sobradamente autorizadas para hacerlos. Os voy a presentar muy brevemente para que podamos ir cuanto antes a ahondar en los datos, que es lo que nos interesa esta mañana. Voy a presentar la primera a Olga Martínez, la dama. Ella es la CEO, como nos ha dicho Marta, de AIM Global Media, una organización que representa en España a grandes diarios internacionales como The New York Times, The Times, Le Figaro, Corriere della Sera, Euronews y muchos otros. Muchísimas gracias por estar aquí representando, en este caso, los diarios. Tenemos con nosotros también a Emilio Lliteras, que es el director general de UTECA, de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto. Las televisiones. Ellos representan a 21 canales de televisión digital terrestre y están también representados los grupos que tenemos hoy con nosotros, Mediaset, A3 Media. Muchísimas gracias también, Emilio, por estar aquí representando a la televisión, que creo que hoy habéis salido muy bien parados, hoy. Y muchas gracias. Está con nosotros también Eduardo Medina Beitia, que es matemático de formación
y un pionero auténticamente de la medición y de la investigación de audiencias, una tarea a la que ha dedicado toda su vida, una larga trayectoria, primero durante muchos años en Radio Televisión Española y después también en su empresa Zenit, pero además en medios de comunicación, en conferencias, porque ha sido un gran divulgador de esta actividad. Además, gracias, Eduardo, y como sabéis, ha supervisado este estudio. Y por último, a Paco ya lo habéis escuchado, pero como es casi de la casa, normalmente no le presentamos, y yo hoy voy a consignar que además de ser un fundador de Presidentex, es un profesional con una larguísima trayectoria de más de 40 años en la creación, presentación, dirección, presidencia de agencias de comunicación, es fundador de Autocontrol, esta iniciativa tan exitosa que ha mencionado él también, y ha sido representante además institucionalmente de la industria publicitaria en su calidad de presidente de la Asociación Española de Agencias de Publicidad, cargo que también ha ostentado, por cierto, Agustín Medina, aquí presente. Gracias a todos, creo que tenéis todos muchísimo que decir, y yo quiero empezar planteándoos a todos, y en particular, como es lógico, a los representantes de los medios de comunicación, en vuestra opinión, ¿cuál creéis que es la oportunidad y la necesidad de acometer un estudio como este, que está centrado en ese criterio concreto de la responsabilidad? Sí, se escucha. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Universidad Nebrija y a Presidentes por todo el trabajo que el estudio ha mostrado. Se nota que es un trabajo de muchas personas y muchas horas. Así que gracias por hacerlo posible. Desde los medios creemos que es realmente oportuno, porque los medios responsables, o lo que son las cabeceras que se consideran de confianza, llevan muchísimos años invirtiendo en responsabilidad, en invertir en periodismo de calidad. Y yo creo que más que nunca vemos la necesidad de ese periodismo de rigor que sea un pilar al que agarrarse en la sociedad. Ya lo vimos en la pandemia. Ante tanta información que había, digamos, lo de hay que beber lejía, ¿vale? Cosas así que se decían en las redes sociales. Al final, hasta que no ves una noticia publicada en un medio de confianza, no puedes creer lo que se dice en una red social, porque es verdad que las redes sociales están llenas de personas que emiten su opinión. Hay gente muy reconocida, o sea, no significa que en las redes sociales no vayas a encontrar información muy interesante, pero no puedes confiar en todo lo que se dice, mientras que un medio de calidad y responsable, todo lo que vaya a publicar está contrastado. Se pueden equivocar alguna vez, pero si se equivocan, piden perdón y rectifican, cosa que eso no vemos en las redes sociales porque no hay un control de contenidos y editoriales riguroso. Entonces, este estudio es realmente necesario para los medios que han apostado por esa responsabilidad en la difusión de contenidos rigurosos. Bueno, primero, muchas gracias también. Tengo poca voz. A ver, lo primero, me gustaría, claro, aquí somos dos externos y el resto habéis estado en el estudio, entonces jugamos con desventaja, ¿no? Y a mí me gustaría destacar, antes de la relevancia y la oportunidad, un par de cosas que me iba apuntando en chuleta. La primera, destacaría de la parte de Marta. Marta ha comentado de una forma muy rigurosa y espectacular, hemos entendido, creo, muy fácil, toda la metodología, pero a mí me gustaría destacar, has comentado que el objetivo era responsabilidad, transparencia y seguridad para ayudar a los anunciantes a ver dónde invierten o dónde no invierten, ¿no? Y eso es algo que después Paco en las conclusiones también lo ha comentado. Creo que esto es una de las grandes oportunidades de este estudio, de ayudar a lo mejor directores de marketing que no tienen tan claro o no tienen el tiempo o tienen los objetivos muy claros. Por ejemplo, yo ahora estoy en este lado, pero he estado 20 años en el otro lado y aprieta el pianel, aprieta los objetivos, aprieta la necesidad. Entonces también hay que ponerse en los zapatos de otro y decir, oye, pues si le damos herramientas útiles con un rigor absolutamente impresionante, creo que es lo necesario, ¿no? Entonces creo que contestando un poco la pregunta, claramente creo que el estudio es muy relevante para la hora de dónde invertir y cómo invertir, tenerlo en cuenta. Y por otro lado, creo que este rigor
bueno, aparte del equipo que hay detrás, que no los conozco, pero bueno, con tanta gente seguro que es más fácil poderlo desarrollar. Has comentado, yo es verdad que cuando presentaste ese estudio era un poco escéptico, digo, ¿y ahora con qué nos van a sorprender? ¿No? Y cuando ves las fuentes usadas, has hablado de, sobre todo, fuentes secundarias totalmente contrastadas. O sea, no habéis ido a buscar estudios pequeños o valoraciones del público. Hay una parte, que es una pequeña parte, ¿no? Que realmente Paco ha comentado, esto es lo que contrasta todo el resto de fuentes, pero estamos hablando de fuentes nacionales o internacionales súper contrastadas con mucho rigor, ¿no? Entonces creo que eso es la parte que le da totalmente validez al estudio. Después ya la gente podrá opinar si 20, 15 o 10%, ¿no? Pero creo que sí que es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Y después una pequeña reflexión. Yo también soy profesor, entonces para mí un 9 sobresaliente y un 5 suspenso. O sea, lo de hay que mejorar, no. O sea, un 2,8 es un suspenso claro. Entonces, hablando ya un poco de mi libro, al 9 no se llega en un año, al 9 no se llega con un pequeño apretón, al 9 se llega siendo constante, haciendo lo que tienes que hacer y teniendo claros los objetivos a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, os lo comentaba, los medios, y aquí habláis de medios tradicionales, yo creo que ahí eso da para una tesis de cómo nos deberíamos llamar. Nosotros nos gustan más los medios profesionales, pero es verdad que creo que tenemos que distinguir entre medios, soportes y otras cosas incluso, ¿no? Entonces aquí no sé si habría que llamarlo IRM o índice de responsabilidad mediática o índice de responsabilidad de soporte, porque cuando yo veo el resumen veo 2 o 3 que no son medios. Los puedes llamar otra cosa, pero medios claramente desde nuestro punto no son. Muy bien, no sé si queréis añadir alguna pequeña matización, aunque claro, sois autores, comprendemos que para vosotros era necesario y útil este estudio. Sí, yo quisiera resaltar sobre todo el rigor y que es un estudio basado en fuentes muy sólidas y muy analizado por un equipo muy potente, ¿no? Entonces, pues los resultados me dan mucha confianza, mucha seguridad y es un poco la clave de todo esto. Yo creo que estamos en un momento muy importante además porque yo creo que empiezan a pasar ya cosas muy extrañas, pues se ilustra una cosa con una foto que luego pone generada por inteligencia artificial. Como prueba de algo se inventa una noticia, este tipo de historias, ¿no? Estamos en un momento muy clave. Creo que hay otra cosa muy importante en estos momentos, que hace esta semana pasada el primer anunciante del país, la administración, ha parecido que iba a dar un golpe sobre la mesa, no sé si lo va a dar de verdad, pero podría ser una oportunidad, ¿no? De si realmente la administración se toma en serio el legislar o ni siquiera legislar, el actuar en función de la responsabilidad, pues sería un paso adelante importante en cómo se utilizan los medios. Y esto me da la sensación de que estamos en un momento que podría ser muy, muy importante. Y en ese sentido, pues el índice debería ayudar. Pues sería estupendo que pudiera hacerlo exactamente. Hemos observado unas diferencias muy notables en todos los indicadores entre los medios profesionales y nuevos actores. A vuestro juicio, ¿cómo podría influir en el comportamiento, ¿no? Estos datos, en el comportamiento de los anunciantes? A ver, sí, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Aquí, lógicamente, no hemos entrado en temas de eficacia, que también, porque como hiciésemos un análisis de eficacia, se iban a llevar muchas sorpresas algunos, porque verdaderamente la eficacia está mucho más próxima a la responsabilidad de lo que muchos creen. Pero es que, como se dice ahora, la responsabilidad y la transparencia también renta. Es decir, renta mucho, porque ahí detrás están unos consumidores, están unas audiencias que tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, van a dar la espalda a quien no esté actuando con esa legitimidad, con esa lealtad con ellos mismos. Y es algo que ellos se están dando cuenta. Me sorprende, los anunciantes se han dado cuenta que tienen que ser responsables en otras áreas, y lo están siendo.
pero tardan en darse cuenta de que aquí también hay que ser responsables y que la responsabilidad renta. Eso es lo que nos falta en este momento y entre todos los medios y entre toda la profesión tenemos que ayudar, creo que este estudio va a ayudar bastante a que sean conscientes de que eso es así. Muy bien, ¿en vuestra opinión? Sí, bueno, yo creo que esto es un proceso transformador en las empresas, ¿vale? Porque hasta ahora las empresas tienen una concienciación de su responsabilidad corporativa hacia la sociedad, pero nunca se habían cuestionado hacia dónde se dirigen sus presupuestos publicitarios y hacia dónde se dirigen, pues tienen un impacto en la sociedad también. Entonces, hasta ahora nunca se había comentado esto, se había hablado de esto, y yo creo que ahora en los consejos de administración y los propios directores de marketing deben de hacer ese ejercicio de hacia dónde estamos dirigiendo nuestras inversiones. Estamos siendo responsables hacia la sociedad, estamos influyendo en que a lo mejor los jóvenes no estén protegidos, estamos apostando por medios que invierten en periodismo, estamos en entornos seguros para nuestra marca y para los consumidores. O sea, esas cuestiones creo que tienen que empezar a moverse dentro de las empresas, como se ha hecho ahora con la sostenibilidad, como se hace con la diversidad. O sea, es un proceso, ¿no? Y yo creo que es cuando, ahora mismo yo creo que vamos a ver ese inicio. Y yo creo que este observatorio va a tener, y este estudio va a tener ese impacto en las empresas. Yo también lo he comentado antes, también creo que hay que mirar el ombligo a veces del otro. A ver, aquí hay para mí, claramente el índice tiene que ayudar a tener una conversación diferente con los anunciantes. Creo que no nos tenemos que olvidar de las agencias de medios, que en el fondo son los grandes recomendadores a la hora de trabajar con anunciantes. Y también, poniéndome un poco académico, que doy marketing, hay que pensar los objetivos de marketing, ¿no? Entonces, si tú quieres crear marca, pues marca en este país, por ahora, se genera en televisión, con notoriedad, que son los únicos que llegamos a 4 millones de personas o a 8 millones de personas, como quieras. Ahí hay objetivos de corto plazo con presupuestos más bajos que a lo mejor el soporte no es la tele, ¿no? Entonces, o es una televisión conectada. Entonces, yo creo que ahí es importante el tener claro lo que quieres llevar, a dónde quieres llegar, perdón, y cómo lo quieres construir y tener un buen mix de medios. Entonces, ese mix de medios, el anunciante lo valora, pero se lo da a la agencia. Entonces, aquí yo insisto creo que hay una labor de formación o de comunicación, tanto con anunciantes como con agencias, que es fundamental. Yo lo comentaba antes de entrar. Creo que, por ejemplo, los medios profesionales, la parte de brand safety, entorno seguro, que ahora está en boga de mucha gente, es algo que nos hemos dormido durante mucho tiempo. O sea, no lo hemos comunicado o no lo hemos puesto sobre la mesa de forma relevante. Las redes sociales han campado a sus anchas y campan todavía a sus anchas con una asimetría regulatoria espectacular. Hablaba Paco de los usuarios de especial relevancia y si publi o no publi. Hace menos de un año estábamos en una presentación con el Ministerio y la CNMC sobre un código de formación y autorregulación para los UERs, en los que mi homónimo de una asociación de UERs muy relevante dijo que cómo voy a poner publicidad o cómo voy a poner hashtag publi, porque eso le bajaba los views. Y dices, eso es como si voy a la CNMC y le digo, oye, no, es que en vez de tener 8 minutos de publicidad cuando teníamos tiempo, voy a poner 10 porque si no pierdo dinero, ¿no? Y eso se ha permitido y se permite. Entonces, eso es algo que a mí me sorprende, el cómo nos miden de una forma absolutamente diferente a los que cumplimos y a los que deberían cumplir y no cumplen, pero se les da tiempo para. Pues, ya que Emilio habla de medición, yo creo que ese es uno de los elementos clave. Y además es del que yo sé un poquito más que la media, creo. Yo, y hablaba también de las agencias de medios, yo creo que las agencias de medios y todo el sistema publicitario nos dejamos meter un gol de campeonato cuando llegó la digitalización. Y ahí está un poco la clave de todo lo que está pasando en estos últimos ya 30 años, que es que se dice pronto, pero la publicidad digital llegó en el año 94. Llevamos 31 años sufriendo estas cosas. Resulta que
para los medios tradicionales o profesionales o para los medios en general siempre hemos sido muy rigurosos en exigir que la medición sea por un tercero, que la medición sea contrastada y sin embargo en los medios nuevos, en la parte digital de los medios, aceptamos que sea porque yo lo digo, ¿no? Y cerca de la cátedra de L'Oréal de por qué yo lo valgo, en el caso de los medios digitales es porque yo lo digo, yo lo mido, tú te lo crees y haces lo que... Yo te digo lo que tienes que creerte y te lo crees y hemos pasado por el aro durante ya 30 y tantos años. Me parece que bueno, que sería el momento otra vez, vuelvo a decir, de dar un golpe en la mesa y decir, oiga, que yo lo que quiero es tener mediciones comparables entre los medios profesionales y los aficionados, digamos, porque para hablar en términos deportivos, ¿no? Bueno, pues los aficionados ahora mismo resulta que a nivel mundial están recaudando ya el 60% de la inversión publicitaria y en España no me la sé, seguramente Patricia se lo sabe mucho mejor que yo, pero no estaremos muy lejos. Bueno, pues estamos dando una parte sustancial de la inversión a unos señores que se miden ellos y nos tenemos que creer lo que ellos nos digan. Me parece como muy poco riguroso. Entonces, estas iniciativas como el índice, como poner de manifiesto algunas realidades que todos conocemos, pero que parece que nos gusta ignorar o obviar, pues me parece muy, muy importante. Estamos hablando de un proceso de transformación, también de un momento que puede ser particularmente importante, que puede significar una inflexión, de actores que tienen que ver en este proceso, pero se ha mencionado también la cuestión de la confianza de los consumidores, que en cualquier mercado, también en este, tienen la última palabra. Los espectadores, los oyentes, los lectores. Lo has esbozado también, Paco, en las conclusiones. ¿Podría ser esa también, además de las agencias, una palanca clave para mover al cambio? Porque efectivamente esa sensibilización crece en todos los órdenes y quizá no se había planteado con suficiente claridad o con una visibilidad y difusión suficiente que vamos a empezar a hacer hoy aquí, tener también en cuenta esta otra vertiente. ¿Puede ser esa palanca también la que dé, digamos, el salto cualitativo que necesita este ecosistema? Tenemos más micros, hay para todos. Era el mío, pero me lo han quitado. Sí, ha sido culpa de Olga. Bueno, yo creo que has dado en el clavo. Es decir, María, para mí no es que pueda ser una palanca, para mí es la única palanca posible. Es decir, la única palanca posible es el consumidor y lo va a ser, estoy completamente seguro. Porque hace 3 años, sin ir más lejos, pues de esto casi no se hablaba, o sea, se aceptaba y era como un mal necesario. Y hoy en día lo estamos oyendo constantemente en la calle y esto va más. O sea, es decir, el anunciante se tiene que dar cuenta que él solo trabaja para esos señores que están ahí, no trabaja para sus ejecutivos, ni para su consejo de administración, ni para sus agencias. Bueno, para sus agencias nunca ha trabajado, pero bueno, es igual. No, él trabaja para los que están ahí, para los que están en la calle, para esos para los que trabaja. Y en cuanto eso de verdad sea un movimiento, y lo va a ser seguro, porque hay en juego muchas cosas muy importantes, muchas. Hay algunas que ya se han apuntado por aquí. Hasta que eso no pase, ellos no van a dar el paso necesario, que es un paso en su propio beneficio. La gran paradoja de esto es que es en su propio beneficio lo que nosotros estamos proponiendo. No es perjudíquese usted y haga una cosa que le vaya a ir peor, no, hágalo bien, que le irá mejor. Esa es la palanca, María, yo estoy convencido. Sí, yo creo que como estamos en ese momento de transformación, estamos viviendo un poquito 2 velocidades, ¿no? Por un lado, el consumidor ya se empieza a cuestionar la publicidad, dónde la ve, en qué entornos, y entonces está poniendo en cuestión también mucho las redes sociales, también para su propia salud mental. O sea, ya estamos viendo a personas que dicen que necesitan esa desconexión, ¿no?, de digital para su propia tranquilidad. Y luego está la velocidad de las marcas y los anunciantes, que sucumben a la tendencia de que hay que ser innovador, que hay que estar a la cabeza de la tendencia de una
ola que viene de la mano de las redes sociales y estar en las últimas plataformas que haya, y sobre todo con ese público a lo mejor más joven, necesitan sentirse innovadores. Y eso no les permite pararse a pensar que no siempre la innovación tiene que venir por lo último de lo último, sino por pensar diferente y hacer cosas diferentes y salirse del guión estipulado de qué hacen todos los demás. Entonces yo creo que hay una segunda velocidad. Y luego poner un matiz también, que nos olvidamos del fraude digital. Más del 60% de la publicidad digital en plataformas de programática van a una industria que es criminal, que es el fraude digital. Es un robo absoluto a los anunciantes. Y los anunciantes no se están cuestionando esa parte. ¿Cuánto dinero se está dando a no sabemos qué? Y no sabemos qué se hace con ese dinero. Entonces hay una responsabilidad muy, muy fuerte de parte de los anunciantes, por supuesto, y sus agencias. Yo aquí discrepo un poco, ¿Y por qué discrepo? Sí, estoy totalmente de acuerdo que la confianza del consumidor es absolutamente necesaria y la tele contamos con ella y trabajamos para ella. Lo que pasa es que yo creo que el consumidor va mucho más lento o mover la opinión pública es mucho más complicado de lo que parece. O sea, yo en Nuteca llevo 6 años y desde el primer día estamos denunciando esta asimetría regulatoria, estamos denunciando que campan a sus anchas, estamos denunciando que no hay ningún tipo de protección al menor, estamos denunciando una cantidad de temas, desinformación, que poco a poco han ido llegando, pero que estamos tardando 4 o 5 años y estamos lejos de que estén equiparadas, ¿no? O de que realmente haya una protección al menor real. Marta, cuando hay los criterios, en el criterio 4 de control editorial y gobernanza, se ha hablado de autorregulación. Y yo creo que aquí no hay que hablar de autorregulación, hay que hablar de regulación. Lo que nos están demostrando es o que te regulan o que no lo haces, ¿no? Yo he estado en muchos foros con Google, con Meta, y a ver, es decir, sí, nos vamos a autorregular. No, es que claramente no está funcionando. No sé si... O sea, yo soy usuario de redes, yo admito que soy usuario de redes y creo que las redes son muy útiles, pero tienen que estar mucho más controladas. ¿El consumidor lo va a exigir el control? Llegará un momento que exija control de algunas cosas, pero el que tiene la posibilidad, o sea, si controla algoritmos, te ponen el contexto que tú quieres, no pueden controlar el contenido que tienen. No habría que hacerles responsables subsidiarios del contenido que sube un usuario. O sea, el user generated content, ¿no? Ahí es que tú puedes, yo ahora mismo cuelgo cualquier cosa y no tengo restricción. Y si quieres, lo denuncias a las 24 o 48 horas, depende de la red social, te lo quitan. Eso, no sé si conocéis, ¿cómo es? La Casa de los Gemelos 2, ¿no? Algo que toda la gente aquí, estudiantes de aquí lo deben conocer, que es una especie de Gran Hermano en YouTube que han montado 2 influencers, ¿vale? La 1, que fue hace 2 meses, la cancelaron los propios creadores porque se les había totalmente de las manos. Y en YouTube estaba en directo y están todos los resúmenes. Si entráis, están todos los resúmenes. Ahora, desde hace 8 días, está en directo de forma constante con las galas. Eso lo ponemos en una tele y no es que nos la cierren, es que cierren la empresa por todas las denuncias, por todas las sanciones que tenemos. Entonces, a mí me parece muy curioso, primero, el doble rasero, es, oye, tú aquí puedes poner lo que quieras y si alguien te denuncia, lo tienes que quitar. El segundo, el que no tiene ningún tipo de consecuencia. Y después el no, yo estoy autorregulado. Jolín, pues si estás autorregulado, no entiendo cómo permites este tipo de contenido en tu plataforma y encima no haces como comunicación de, mira, es que he tenido 400.000 usuarios. Me extraña el doble rasero. Entonces, a tu pregunta, perdón, ¿creo que el consumidor es fundamental? Sí, creo que pasa más por exigir responsabilidad a los que pueden gestionarla en el corto plazo. Eduardo habla de la administración, creo que la administración en este caso mira para otro lado, mira a Europa, mira a otros, pero cuando quieren sí que regulan. La ley del juego es un ejemplo claro, que cuando han querido lo han cortado. Entonces, ¿por qué no quieren cortar en otros ámbitos? ¿Por qué no quieren meterse con las grandes plataformas? Porque a lo mejor hay otros intereses que hay que tener en cuenta. Has hablado de la medición, transparencia y los últimos 7 días movidos con la comunicación de José Nevado y que Paco hizo un poco su argumentario en LinkedIn. Claramente lo están mirando. Ahora, hacia dónde va a ir, no lo tengo tan claro.
Bueno, quería preguntaros a vosotros, televisiones, diarios, ¿os parece que puede ser útil esta evidencia que, como hemos visto, tiene detrás una metodología muy robusta y muy rigurosa? ¿Puede servir para poner en valor todo el trabajo que estáis haciendo en vuestras compañías para lograr esos resultados que, como decía Emilio, no son de estudiar el día antes, son de estar todo el año hincando los codos como buenos estudiantes? Y me refiero a la sociedad en su conjunto, es decir, a que podáis hacer valer esa notaza, ese sobresaliente, ante la sociedad, pero también ante los anunciantes. ¿Lo vais a poder utilizar? Es decir, espero que os pueda ser útil, ¿no? No sé cómo lo veis. Sin duda, sin duda, estos resultados fortalece un discurso y una argumentación que llevamos años contando, pero que no teníamos una prueba para ponerlo en valor. O sea, era una argumentación que era subjetiva, que era casi una opinión hablando con muchas personas, pero este estudio revela que es así. Entonces nos va a ayudar muchísimo y aparte que tenemos que trabajar por mantener ese pilar de la sociedad que siempre han sido los medios responsables, los medios confiables, los medios profesionales, como queramos describirlo, pero es un grupo de medios que hace que podamos confiar en las noticias que se publican. Sin ellos, nuestra sociedad pierde un pilar importantísimo. No podríamos confiar en que vemos. O sea, ¿qué seríamos sin ellos? Entonces, realmente este estudio nos va a ayudar muchísimo a la hora de transmitir a los anunciantes la importancia de seguir invirtiendo en medios confiables y responsables, que no significa que no sigan invirtiendo en sus redes sociales y en otro tipo de medios, por supuesto, es un ecosistema y las audiencias están más que fragmentadas. Pero es verdad que en los últimos años notábamos como ese olvido un poco hacia los medios responsables, cuando realmente son los que invierten en periodismo, los necesitamos. Y lo que he dicho antes, como que se veía la novedad, lo innovador, como hay que ir ahí, hay que mover toda la inversión ahí. ¿Qué haces sin los medios que te protegen a ti como empresa, como anunciante y como sociedad? O sea, no puedes no invertir en ellos, aparte de la seguridad de marca, aparte de las audiencias cualitativas, de los resultados, o sea que hay un montón de atributos alrededor de ello. No puedes subirte solamente en esa ola de tendencias sin analizar todo en su conjunto. Emilio. Yo con el sobresaliente que voy a decir, ¿no? Pero, a ver, no, ahora sin bromas. Sí, rotundamente. Yo lo que llevo es una hora pensando en cómo lo tenéis que dar a conocer. Ahí yo creo que es un trabajo interesante. Claro, si yo voy como hoteles, me dirán, es que este viene de parte, ¿no? Entonces yo lo que creo es que tenéis un trabajo como RESPU, ¿no? como observatorio brutal en llegar a las agencias, en llegar a los anunciantes, en llegar a la opinión pública. Eso a lo mejor os podemos ayudar nosotros más. Es verdad que es un tema en el que, insisto, esta opinión pública tarda mucho en moverse y es un tema de goteo o de erosión, ¿no? Entonces no tengo tan claro que eso sea a corto o medio plazo factible, pero aquí yo me pondría como objetivos de vuestros el visitar agencias o asociaciones de agencias para ver cómo se puede mover con ellos, el visitar a los anunciantes o la asociación de anunciantes para ver cómo se puede mover con ellos. Y hemos hablado de la administración, yo iría a ver a José Nevado o equipo para ver, oye, te vamos a explicar exactamente este observatorio para que tengas un argumento potente a la hora de poder exigir o responsabilidad, o medición, o una medición transparente, o lo que consideren necesario. Pero vamos, a mí me parece un observatorio, y lo he comentado antes, el rigor me parece espectacular. Creo que el haberse basado en fuentes en research secundario con fuentes contrastadas es un absoluto acierto, porque ya no es si es de parte o no es de parte, y hay una mezcla, ¿no?, de quanti y quali que yo creo que tiene todo el sentido. Entonces, vamos, para mí el reto está ahora en cómo lo podéis y os maximizar. Bueno, el profesor nos ha puesto montones de deberes. Seguro que se recoge el guante. Vamos fatal de tiempo. Quería saber si alguno de los medios que nos acompaña quiere hacer brevemente alguna pregunta a nuestra mesa. Es que lo habéis dicho todo, ¿eh? Ah, tú tenías una pregunta, sí. Sí, con micrófono, claro, naturalmente.
Sí. Bueno, muchas gracias. Ha sido interesante que hablarais de InfoAdex durante la presentación, porque creo que si hiciéramos un estudio de cómo ha evolucionado la inversión publicitaria de los anunciantes en los últimos años, resulta que los que tienen las tasas de crecimiento más altas son los más irresponsables. Hacemos ese paralelismo con lo que ha salido. Es interesante que Paco diga que los anunciantes quieren ser responsables. Mi pregunta es si eso es a expensas de su negocio. Porque, como dijo Bill Bernbach, un principio es un principio siempre que te cueste dinero. Mientras no te cueste dinero, solo palabrería, ¿no? Yo creo que los anunciantes sí quieren ser responsables, pero si les están diciendo que es más eficaz la inversión en estos medios irresponsables, a lo mejor piensan que bueno, que la responsabilidad la dejamos para otro momento. ¿No sería el momento de insistir un poco en esta tesis de que la responsabilidad es negocio? Porque a lo mejor responden los consumidores o porque si estos medios que han salido aquí en los últimos puestos del ranking de responsabilidad siguen defendiendo que ellos tienen unas tasas de conversión en ventas, que ellos ganan la guerra de la atención, que ellos saben segmentar el público, todos estos argumentos que están utilizando para llevarse la inversión publicitaria, y los estudios de InfoAdex demuestran que es así en los últimos años, pues contra eso el argumento de la responsabilidad, ¿qué fuerza tiene? ¿Puedo contestarte yo, Javier? ¿Ahora? Sí. Vamos a ver, son dos temas. Primero, este es un observatorio de transparencia y responsabilidad publicitaria, no es un observatorio de eficacia publicitaria. Si queréis lo hacemos, porque van a salir los mismos resultados, ¿eh? Ya os lo anticipo. Sería interesante, sí. Van a salir los mismos, exactamente los mismos. Pero es que, aunque fuese así, aunque supuestamente fuese rentable ser malo, no se puede permitir. Es decir, o sea, tú imagínate llevado a un extremo, ¿no? O sea, un anunciante, que insisto, que el gran problema de los anunciantes es que no son anunciantes, ¿eh? Y no lo saben. Yo sí creo que quieren ser responsables, pero no saben que hay que ser responsable también como anunciante. No lo saben. Entre otras cosas porque no se lo ha dicho nadie. Ahora ya se lo estamos empezando a decir. Y no se lo dice nadie, alguien ha mencionado a las agencias de medios también, porque el gran problema que tenemos en la publicidad de hoy es que muchos publicitarios confunden a su target con ellos mismos. Y hay que decirles, tu target no eres tú, tu target es otro. Y eso no se lo ha dicho casi nadie hasta ahora, ¿eh? Hay un estudio ya por ahí que está en marcha que va a ser muy interesante cuando salga. Pero volvemos a lo otro, es decir, tú imagínate, Javier, que tú en tu medio, en tu medio, ya no me voy a poner al anunciante, en tu medio, tú sabes que venderías mucho más si contratando a un narcotraficante o a un criminal importantísimo y conocido y reconocido, vas a vender más ejemplares de tu revista. ¿Lo harías? ¿A que no? Claro. Pues esto, salvando las distancias, es un poco parte de eso. Es decir, aquí no se trata de decir que es que, claro, la excusa es que yo así vendo más, que además es mentira, porque no van a vender más, pero no sirve de excusa. Es decir, no, tú primero tienes que ser responsable, tú primero tienes que ser transparente, tú primero tienes que cumplir con las normas fundamentales de la ética, por lo menos los principios mínimos, esos los tienes que cumplir. Y luego, dentro de esa lealtad, dentro de esa transparencia, dentro de esa autenticidad de la publicidad, vas a hacerlo lo mejor posible y vas a competir realmente contra quien haga falta. Y ahí te verás las caras. Pero no me sirve la excusa de que si soy malo, si soy pillo, entonces voy a hacerlo mejor. No, esa excusa no vale. O sea, alguien lo ha dicho, parece que ha sido Emilio, que como ellos hubiesen hecho lo de, ¿cómo se llama el programa? La Casa de los Hermanos, no es que les hubiesen cerrado las emisoras, es que estaban en la cárcel, todos ellos, pero todos, de cabeza. Entonces, cuidado, que no confundamos eso es fundamental. O sea, la ética tiene que ir por delante y tiene que ser un principio fundamental. No me vale que alguien me ponga, cambie su logotipo de rojo a verde y ya con eso crea que está siendo responsable, ¿no? Eso es una parte de su responsabilidad, no el cambiar el color del logotipo, sino hacer las cosas bien en sus procesos. Pero cuando hace publicidad, tiene que hacer publicidad responsable. Y eso es fundamental. Luego ya, que la haga lo mejor posible.
Pero nosotros, la profesión, también tiene que ayudar. Y tenemos que entender que nuestro target no somos nosotros. Nuestro target está ahí fuera, en la calle. Y a esos a los que hay que dirigirse. Y si no lo hacemos así, como decía la Biblia, bueno, a quien lo haga así, que se lo premie, que el mercado se lo premie. Y si no, que se lo demande, ¿no? Porque realmente eso es algo que está vinculado con la regulación de la que hablaba también Emilio. Hace falta una regulación. Pero la regulación no es para estar desafiando constantemente a ellos. Ellos tienen que intentar cumplirla, como lo intentan los medios. A veces se equivocan, bueno, pues cuando se equivocan lo corrigen, pero si a un medio aficionado, me ha gustado lo que ha dicho Eduardo de los medios aficionados, a un medio aficionado le pone una multa de 2.000 millones de dólares y para ellos es como para mí invitarte a un café, pues ¿de qué sirve eso? Ni siquiera serviría en ese aspecto la regulación. Lo que tiene que primar es la responsabilidad individual de las empresas. Las empresas no son personas físicas, que ese es otro gran error. Nos creemos que los anunciantes son personas, ¿no? Los anunciantes, que aparte de que no son anunciantes, si lo fuesen, serían empresas, es decir, serían personas jurídicas, no personas físicas, ¿eh? Entonces, esa parte es fundamental a tener en cuenta y hay que darle prioridad. Y la sociedad eso lo va a demandar, porque están ocurriendo cosas muy graves. La sociedad ya no empieza a permitir muchas cosas. Y esas mismas cosas que ahora se hablan de esos criterios ESG, pues ahora hay que hablarlo también desde el punto de vista de los medios. Porque hay un refrán, Agustín seguro que lo ha contado en sus discursos sobre refranes, hay un refrán que dice que si los pillos supieran lo bueno que es ser honrado, serían honrados por pillería. Pues eso, porque funciona. Gracias. Muy bien, pues muchísimas... No sé si querías decir algo, Emilio. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo, bueno... Sí, bueno, el otro día en UTECA decíais, varios de los que estáis aquí presentes, la importancia de las agencias de medios en esta responsabilidad y en la eficacia de esa responsabilidad, y también hacíais un llamamiento a la Administración y ahora lo habéis vuelto a hacer. Entonces, para simplificar, ¿qué papel le dais a cada uno y si mandáis un mensaje unificado desde aquí sobre qué debe de hacer cualquiera de los dos? ¿Debe haber una sola agencia para toda la publicidad institucional? Uno. Dos, las agencias deben reclamar, en segundo lugar, esto que pedíais, esa responsabilidad para que los anunciantes y los medios cumplan y el Estado también las obligaciones de demandar esa responsabilidad. Es pregunta con trampa, ¿eh? A ver, ¿qué tienen que hacer las agencias? Lo tienen que decidir ellos. Si a mí me preguntas, yo lo que creo es que creo que tienen que ser más expertos en todos los medios, sinceramente. Y aquí Olga ha comentado el tema de modas, ¿no? Paco decía tema de eficacia. O sea, yo siempre digo lo mismo. Yo a mis alumnos me dicen, no, es que no vemos la tele. Y dices, bueno, ¿y dónde viste el otro día el hormiguero? Ah, sí, en la tele. ¿O dónde viste la de Tentaciones? Entonces, sinceramente creo que el consumidor consume de forma diferente los contenidos, pero siguen viendo, en mi caso, mucha tele, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo que decía de quién es tu target y cómo quieres llegar es fundamental, y eso tiene que entender oye, es que lo que tú opines está muy bien, pero igual tienes que pensar en qué opina tu consumidor, ¿no? Hablabas antes de la opinión pública, para mí es el primer principio de marketing, ¿no? Es, oye, ¿dónde está tu consumidor y cómo lo vas a conseguir? Entonces eso, creo que las agencias... y por eso os decía, creo que tenéis que ir a ver a las agencias con este índice o este observatorio, porque es muy importante que entiendan la realidad del mercado de los soportes, ¿no? La administración, yo creo que ahí, desde UTECA, no vamos a dar lecciones a la administración. A mí lo que yo creo que tienen que ser coherentes y responsables con el dinero público que es de todos. Entonces, pues si hay... o hay soportes que no se dejan medir, que se les ha exigido, se les ha demandado de forma constante que deberían tener medición de terceros transparente y no quieren entrar, pues a lo mejor la administración debería dar ejemplo al resto de anunciantes y decidir que si te tienes que creer los datos que te da alguien que es juez y parte, pues no debería invertir. Yo te pongo un ejemplo, yo estoy en el foro del fraude financiero que también has comentado de la CNMV, que estamos muchos medios, ahí están las asociaciones de banca, o sea, los medios somos los minoritarios en ese foro. Y yo en los últimos 3 foros que hemos tenido les he dicho, oye,
es que igual como banca os tendríais que plantear el dejar de invertir en redes o en soportes que no tienen medición de terceros. No sé si habéis visto el último estudio no, o sea, una comunicación que ha habido en UK que el 10% de los ingresos de Meta anuales estaban ya proyectados en sus propias auditorías sobre actos fraudulentos o empresas fraudulentas. Y dices, oye, es que estás financiando, decías tú, narcotráfico, bueno, actividades fraudulentas directamente a sabiendas de que lo estás haciendo. O sea, a mí eso me parece que cualquier marca debería tenerlo en cuenta y la administración, por supuesto, que este es dinero público, que no es dinero suyo, es dinero de todos. Entonces, a mí me gustaría que mi dinero se invirtiese en por lo menos medios que tienen una medición de terceros fiable y confiable. Lo veremos en la siguiente reunión. Vale. No, yo solo, María, perdona, solo quiero terminar diciendo que esto es el primer estudio, que estamos empezando. Ahora viene lo bueno, ¿verdad, Marta? La próxima semana hablaremos de los anunciantes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos, ponentes, asistentes. Como sabéis, la universidad tiene, el observatorio, una cátedra, la universidad tiene esa misión de dialogar con la sociedad, de escuchar las preguntas, pero también de dar respuestas, y esta es una iniciativa que pretende precisamente eso, y es, como dice Paco, la primera. Nos vemos muy pronto con los siguientes episodios. Muchísimas gracias. El Observatorio Nebrija Presidentex de Transparencia y Responsabilidad Publicitaria, RESPUB, es una iniciativa conjunta de la Universidad Nebrija y Presidentex, creada con el propósito de analizar y evaluar periódicamente y de manera rigurosa y participativa las prácticas publicitarias de las marcas. Este proyecto nace con la vocación de profundizar en la realidad del escenario publicitario, poniendo especial énfasis en aspectos fundamentales como la transparencia, la protección de la privacidad, la coherencia institucional y la responsabilidad social y económica, factores cada vez más determinantes para los consumidores y para todos los agentes implicados en la industria publicitaria. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender.